Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos muy contentos de estar en la casa del Señor. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Igualmente damos la cordial bienvenida a este servicio, empezando este primer domingo de diciembre, el último mes del año. Durante estos meses nos ha sostenido el Señor. Demos gracias a Dios por su gran misericordia, porque en realidad nosotros no merecemos nada, pero todo lo recibimos de Él. Para Él sea la gloria. ¿Sí, hermanos? A ver, fuerte, amén, a ver. Amén. Amén. Porque Él está dirigiendo ahorita todo lo que estamos haciendo. En este momento no le vemos, pero es la cabeza que está aquí, el cuerpo de la iglesia somos nosotros, todos nosotros. ¿Ya? Iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros que hemos recibido al Señor un día, que hemos llegado contritos y humillados a decirle, Señor, perdónanos, toma nuestras vidas. Queremos recibirte como Señor y Salvador. Sí, tu familiar y amigo. Y eso fue el mejor momento de nuestra vida, porque quitó el Señor esa naturaleza pecaminosa de nosotros, al matar a ese viejo hombre que hacía tanto daño. Y la renovamos haciéndonos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, para Él sea la gloria, porque Él lo hizo todo. Nada hemos hecho nosotros para alcanzar esta salvación. Todo lo hizo nuestro Dios. ¿Qué hizo? Mandó a su Hijo, a lo más querido para Él, a morir en esta cruz. Jesucristo dio su vida por ti, por ti, por ti, por mí. Gloria a Dios nuevamente. No hay palabras para agradecer esta salvación tan grande. Mes de diciembre, ¿sí? Se llena de luces, de colores, de todo el mundo. Vemos a Papá Noel como figura importante de la Navidad. Y se pierde el verdadero significado de nuestra Navidad. ¿Quién es? Jesús, el niño Jesús, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Para Él, Señor, sea la gloria, porque nosotros no merecemos nada. Todo es de nuestro Dios. Bien, hoy tenemos la alabanza que dice, abre los cielos. ¿Quién nos da la lluvia? Nuestro Dios. ¿Quién hace que los campos produzcan? Nuestro Dios. Él se encarga de todo. Y cuando Él se encarga de todo, ¿qué está haciendo? Se está ocupando de sus hijos y de sus criaturas, porque todos no son sus hijos. Las criaturas, ¿por qué? Porque han sido creadas por Dios. Pero ¿qué falta para que seamos sus hijos? Tu familiar amigo. Ya lo sabes, domingo a domingo decimos esto. Solo Jesús, Él mismo lo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. ¿Puedes llegar a los pies de Jesús? Sí, hazlo. Antes que acabe este año, da esta decisión de fe que puede cambiar tu vida en un mundo tan caótico. Bueno, vamos a entonar entonces, abre los cielos. ¿Nos acompaña? Amen.
se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos en nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también hacemos el respectivo saludo a nuestros seguidores en las redes sociales. La prédica de este domingo titula La sabiduría que nace en días difíciles. Nuestra cultura nos ha enseñado, nos muestra que debemos evitar el dolor a toda costa y llenar cada espacio de nuestra existencia con entretenimiento, con distracción, con el ruido digital, ahora último con el desarrollo de las redes sociales. Pero la Biblia siempre nos recuerda que no siempre aprendemos más en los días fáciles. Eclesiastés nos muestra que Dios forma nuestro carácter justamente en los momentos que menos elegiríamos. Por ejemplo, en momentos de una reflexión seria, en momentos de reflexión, o en aquellos momentos en el cual tenemos que desarrollar nuestra paciencia, o aquellos en los cuales atravesamos por tristeza. Vamos a revisar hoy en el pasaje de Eclesiastés, que nos va a invitar a mirar la vida con profundidad y a descubrir una sabiduría que no va a depender de las circunstancias externas o de nuestro entorno, sino del temor de Dios y de un corazón, de nuestro corazón, que se deja enseñar por la palabra de Dios. Hace algunos años, un andinista experimentado, montañista, llevó a un grupo de jóvenes a escalar a una montaña de una dificultad media. No era una montaña muy difícil. Durante las primeras horas, el clima era perfecto. Estaba soleado, el viento era suave y el paisaje que se divisaba desde las cumbres era pues sumamente hermoso. Todos iban avanzando a un buen ritmo, iban avanzando rápido, conversaban, se tomaban fotos, se tomaban selfies los chiquillos ahí en la montaña. Parecía una excursión, pero cuando estaban ya cerca a la mitad del ascenso, una neblina espesa descendió de manera repentina. La temperatura bajó, el viento empezó a golpear con fuerza y la visibilidad se redujo apenas a unos 10 metros. El ambiente que antes era festivo, estaban todos alegres, los chicos sonriendo, se volvió silencioso y angustiante. Los jóvenes empezaron a sentir miedo. Fue entonces cuando el guía andinista les dijo: recuerden esto, ustedes no se harán mejores montañistas en el clima perfecto. Van a aprender cada paso de sabiduría cuando requieran realmente atención. En la cima se disfruta, pero en la neblina se aprende. Los jóvenes escucharon con cuidado esas palabras del guía y lograron avanzar poco a poco, con paciencia, hasta encontrar una zona segura. Más tarde, cuando el clima volvió a despejarse, varios confesaron que más que el bello paisaje que podían haber observado, lo que le marcó la vida en esa experiencia fue el caminar en medio de la dificultad. Porque en ese momento, cuando todo parecía tenebroso, es donde ellos aprendieron a enfocarse, a obedecer, a depender y a valorar la guía de un experto. La vida se parece mucho a esta experiencia de estos jóvenes que ascendían la montaña. Nosotros nos gusta disfrutar los días claros, pero nuestras mayores lecciones llegan cuando la neblina aparece en nuestra vida. En la confusión, en la tristeza, en la corrupción, en la enfermedad o en la espera, es donde Dios afina nuestro carácter. Y vamos a aprender en esta mañana en Eclesiastés, el capítulo 7, que nos invita justamente a mirar en esos momentos que no los consideremos como pérdidas, sino como oportunidades para crecer en sabiduría. Así como estos jóvenes aprendieron a confiar en su guía, nosotros somos llamados a escuchar la voz de Dios y caminar con discernimiento, incluso cuando el camino no es cómodo para nosotros.
con esta perspectiva, vamos a aprender unas 4 lecciones a partir de Eclesiastés 7. La primera lección que quiero compartir con ustedes en este domingo es sabiduría para evaluar la vida con verdad. Ahora, busquen en sus Biblias, por favor, Eclesiastés capítulo 7 y leamos los versículos 1 y 2. La palabra nos dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Aquí en este versículo se hace un contraste o una comparación de momentos decisivos, del día del nacimiento y del día de la muerte, de la casa de banquete y de una casa que está en luto. Salomón, quien escribió el libro de Eclesiastés, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña aquí que la muerte revela el verdadero valor de nuestra vida, pues expone nuestro carácter, no las apariencias. Aquí la figura literaria que usa del banquete el rey Salomón representa lo superficial, lo pasajero, y la casa de luto, lo esencial. Allí es donde nuestro corazón va a ser confrontado contra la fragilidad humana, las prioridades y la eternidad. Por eso, aquí el autor de Eclesiastés no está mostrándonos, no nos está sugiriendo que huyamos nosotros de los momentos serios, porque justamente en los momentos de dificultad es donde se va a mostrar la crudeza de la vida, y es que ahí donde tenemos que decidir nosotros hacia dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos o nuestra vida. A la luz del Evangelio, esta perspectiva o este punto de vista se hace más profundo. En la persona de Jesús, nosotros vemos a alguien que enfrentó la muerte con una absoluta claridad y propósito. La cruz reveló la vida verdadera, que reveló el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no consistía en un acto meramente superficial, sino en que Cristo rindió su carácter a Dios el Padre. Y aquí es la figura que Salomón utilizó de la casa de luto, encuentra su respuesta en Cristo. Porque Cristo tomó nuestra fragilidad, cargó nuestro pecado y transformó su muerte para que esto sea una puerta mediante la cual nosotros alcancemos la vida eterna. Mirar la vida entonces con verdad implica mirarla desde la obra de Cristo. Jesús nos enseñó que el verdadero valor de una vida se mide por la obediencia al Padre y por el amor sacrificial que Cristo ejerció en la cruz. Pero ¿qué sucede hoy? Hoy nuestra cultura idolatra la distracción, celebraciones constantes, entretenimiento inagotable, velocidad sin pausa. Sin darnos cuenta, podemos construir vidas que están llenas de diferentes tipos de actividad, pero vacías de propósito. Eclesiastés nos está diciendo que tenemos que detenernos y evaluar nuestras prioridades con honestidad y confrontarlas con la palabra de Dios. ¿Qué diría nuestro día final acerca de nosotros? ¿Qué legado espiritual estamos dejando? La casa de luto, que menciona aquí en estos versículos de Eclesiastés, representa también momentos incómodos, pérdidas, enfermedades, despedidas, que se aleje una persona querida o que fallezca esa persona querida, crisis, silencios que no queremos enfrentar. Por eso, en esos momentos debemos nosotros fijar nuestros ojos para convertir esas circunstancias en maestros para nuestra vida. Allí es donde nosotros vamos a depender de Dios, a ver nuestra fragilidad, a reconocer nuestra fragilidad en nuestra naturaleza humana y a ordenar nuestra vida según lo eterno, según la palabra de Dios
y no según las corrientes del mundo o lo inmediato. Evaluar la vida con verdad significa entonces reconocer dónde estamos desperdiciando nuestro tiempo, qué hábitos nos están alejando de Dios y qué relaciones interpersonales necesitan restauración. También significa que nosotros tenemos que estar preguntándonos si estamos viviendo a la manera que Cristo quiere, dando testimonio visible a las personas que nos rodean, tomando buenas decisiones, prioridades, conversaciones o acciones que estén de acuerdo a la voluntad del Señor. Y recuerda que para el creyente la muerte no es el fin, sino es un recordatorio de nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Vivir con sabiduría, amar bien, servir con integridad, avanzar hacia el día en el cual veremos al Señor. Amén. Por eso, los momentos serios, los momentos difíciles, los momentos de crisis, los momentos de ausencia, los momentos de carencia o los momentos de enfermedad o de tristeza, deben ser oportunidades en las cuales nosotros despertemos para la fe, una fe más auténtica y una vida que sea más consciente de la presencia de Dios frente a nosotros. La segunda lección. Sabiduría para cultivar un corazón profundo. Ahora avancemos allí en nuestra lectura en Eclesiastés, capítulo 7, y leamos los versículos 3 y 4. La palabra nos dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Miren cómo lo ilustra aquí el rey Salomón, haciendo esas comparaciones bastante polarizadas. Este verso está afirmando que mejor es la tristeza que la risa. Ahora tú te vas a preguntar, ¿pero cómo va a ser preferible que yo esté llorando o que esté riendo? ¿O que esté sufriendo o que esté tranquilo? Ahora, acá no está diciendo Salomón que Dios se complace en el dolor, o Dios está alegre porque tú sufres, o porque estás enfermo, o porque tienes algún tipo de carencia. No, sino porque esos momentos de tristeza son oportunidades para hacer reflexión que van a hacer que tú crezcas espiritualmente y que vayas a una profundidad espiritual en tu vida. Miren lo que dice Salomón. Nos dice que la risa del necio es superficial y pasajera. En cambio, la tristeza del sabio abre espacio para que éste pueda examinar su corazón. Y Salomón está acá, está subrayando ahí, con una tinta bien resaltada, que el sabio puede encontrar más frecuentemente en la casa de luto, es decir, en aquellos momentos en los cuales va a tener dificultades, oportunidad para poder desarrollarse más. Porque allí es donde el corazón se hace sensible, humilde y receptivo. La superficialidad, en cambio, cuando todo es color de rosas, ¿qué va a hacer? Que tu espíritu se adormezca. En cambio, la seriedad cultiva un espíritu capaz de poder discernir lo bueno y lo malo, aprender y a cambiar. En Cristo vemos la máxima expresión de un corazón profundo. Jesús no evitó la tristeza. Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Se conmovió por las multitudes. Lamentó en la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y agonizaba de tristeza, de ansiedad, cuando sabía en el jardín de Getsemaní que en la mañana siguiente iba a tener que ser torturado y en la tarde muerto en la cruz. La vida de Cristo demostró que la verdadera madurez espiritual no es negar el dolor, sino enfrentarlo con fe, con confianza y con obediencia. Amén. Cristo santificó la tristeza al vivirla sin pecado y al convertirla en un camino hacia la gloria. El creyente entonces debe encontrar en Cristo
ese modelo perfecto. Un Salvador que conoce nuestras angustias, pero que también va a transformar en oportunidades para nuestra reflexión, dependencia y crecimiento espiritual. ¿Qué te enseña el mundo? El mundo nos enseña a evitar cualquier tipo de incomodidad emocional. Los tiempos modernos celebran la ligereza, la distracción y el entretenimiento constante. Abres nomás tu celular, lo primero que encuentras seguramente, de acuerdo a cómo tú hayas hecho tus búsquedas, el algoritmo te va a mostrar, dependiendo del contenido que tú consumas, videos de gatitos, videos de chistes, etc. Y ahí puedes estar tú haciendo scroll, pasando horas, procrastinándote sin darte cuenta. Pasa 1 hora, pasan 2 horas, pero viendo contenido que muchas veces no te va a edificar. Solamente te entretiene, te hace reír, pero que no va a cultivar tu alma. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo aquí el libro de Eclesiastés? Nos está recordando que el crecimiento espiritual requiere profundidad, y la profundidad muchas veces nace de experiencias que no quieres, de experiencias que no quisieras elegir, de pérdidas, decepciones, silencios, dudas o de esperas prolongadas. ¿Cuántas veces has orado por algo el Señor y no se cumple en 1 mes, 2 meses, 5 años, 10 años? Porque cultivar un corazón profundo significa permitir que Dios use tus momentos de tristeza, sufrimiento o enfermedad para afinar nuestra sensibilidad espiritual. Y en esos tiempos nosotros solemos preguntarnos cosas que rara vez consideraríamos momentos de alegría. Dirías, por ejemplo, cuando estás pasando por alguna dificultad, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué estás haciendo Dios en mi vida? Pero también tú debes preguntar en esos momentos, o por el contrario, deberías preguntar, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo soltar? ¿Qué áreas de mi vida necesitan quebrantamiento, humildad o transformación? Un corazón profundo también es uno que sabe llorar con los que lloran. ¿Cuántas veces tenemos un hermano a nuestro lado o atrás o delante tuyo, allí en la congregación, acá en el templo o donde nos escuchan, detrás de la pantalla, delante de la pantalla? ¿Tú le has preguntado cómo se encuentra? ¿Tú le has preguntado si algo le falta? ¿Le has preguntado a tu hermano qué necesidad de oración tiene? No debemos huir del sufrimiento ajeno, del sufrimiento de nuestro prójimo, y mucho menos de nuestros hermanos de la fe. El ver también estos momentos de casa de luto implica también desarrollar empatía, compasión y una mirada hacia nuestro prójimo mucho más parecida a la mirada de Cristo. Se nos invita también a abrazar prácticas espirituales que requieren un silencio interior, meditación bíblica, el estudio diario de la palabra, confesión, escucha, devocional, oración sincera, examinar tu alma. Para el creyente moderno, en este mundo postmoderno, con tanta tecnología, desarrollo de inteligencia artificial, nanotecnología y todo lo que tú has visto ahí en los documentales, la verdadera amenaza ya no es tanto la tristeza. Vemos que poco a poco la ciencia está empezando ya a vencer enfermedades, tranquilizar, entre comillas, el sufrimiento o la tristeza. Ahora el peligro se está convirtiendo en ¿qué? ¿O cuál es el nuevo peligro? La superficialidad espiritual. Y en muchos creyentes están cayendo también en eso. Por eso, cuando la tristeza toque tu puerta, no debemos verla solamente como un peso, como un problema, sino como un taller donde Dios va a trabajar áreas que la alegría, que tu gozo, tu felicidad, no va a poder mejorar. Allí es donde Dios va a profundizar nuestro carácter y va a fortalecer nuestra fe. Tercera lección. Sabiduría para aceptar la corrección y practicar la paciencia. Ahora revisemos Eclesiastés 7, versículos del 5 al 9. La palabra nos dice: mejor es oír
la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en los senos del necio. ¿Qué sucede? Un jovencito, por ejemplo, tiene algún problema. ¿A quién le gustaría escuchar al jovencito? A otro jovencito inexperto, necio, que le dice, no, la cosa no puede ser así, no va a pasar nada, eso todo el mundo lo hace. En cambio, va con un líder de su iglesia de repente, o a su papá o su mamá, que tienen conocimiento de la Biblia, y le dice el jovencito, mira mamá, me gusta el chico que no es creyente, no sé, o cualquier otro tipo de caso. La mamá o el papá le da un consejo sabio, correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿A cuál de los dos escucha el jovencito de ahora? ¿El consejo correcto, que no quiere escuchar, o el consejo necio, que le antoja en su necedad del joven? La respuesta ustedes ya la saben, ¿no es cierto? Miren que Salomón escribió esto hace más de 3.000 años. ¿Cómo fue que esto ya pudo verlos visualizado Salomón? Tantos milenios de anticipación. Por obra del Espíritu Santo. Y vean que la palabra de Dios, a pesar de haber sido escrita milenios atrás, tiene aplicaciones incluso en situaciones pero tan elementales de nuestro tiempo contemporáneo. En esta parte de la escritura, la palabra está haciendo ese contraste, esa comparación entre la reprensión de los sabios con la risa, la burla o el mal consejo de los necios. Salomón está afirmando aquí que es mejor escuchar una corrección honesta que el aplauso vacío, porque la reprensión correcta conduce a la madurez. Y esto también está pasando en muchas iglesias. En muchas iglesias cristianas el mensaje está muy suavizado. Casi no se habla de pecado, no se habla de obediencia a Dios en muchas iglesias. Se habla de que tú vas a ser próspero, que tú vas a ser conquistador, que vas a ser gran empresario, etc. Y ustedes ven esas iglesias, tienen hasta un coliseo completo. Son mega iglesias. Pero las iglesias que predican que esto es así, que no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, tienen el auditorio medio vacío. Porque justamente ni siquiera nosotros, nuestros creyentes, quieren escuchar la palabra de corrección. Y la palabra que te está diciendo acá, como escribió Salomón, aunque no te guste la corrección, escúchala. Porque si no, estás escuchando tú la risa del necio. Y aquí la risa del necio está siendo comparada con el crujir de los espinos. Es decir, tiene mucho ruido, pero hacen poco fuego. No es nada duradero. El texto advierte aquí también sobre la corrupción, la ira y la impaciencia que van a cegar nuestro entendimiento y desvían los propósitos de nuestro corazón. Ahora, la sabiduría se prueba con la capacidad de recibir corrección. ¿Cuándo podemos ver si una persona es sabia? Si se deja corregir, si se deja llevar por la palabra. Porque está mostrando que es perceptiva a la voluntad de Dios. En Cristo nosotros encontramos el modelo perfecto de obediencia, mansedumbre y paciencia. Jesús aceptó el camino del Padre Celestial sin resistencia, aun cuando implicaba el sufrimiento. A Cristo lo quisieron corregir ¿quiénes? Los sacerdotes de Israel, ¿no es cierto? Quisieron corregirlo falsamente, lo acusaron injustamente, fue provocado por sus enemigos, pero Jesús nunca respondió con ira ni con paciencia, sino con la palabra de verdad. Su vida
revela que la verdadera grandeza no está en defenderse de manera agresiva, sino en confiar plenamente en la voluntad de Dios. Además, por medio del Evangelio, Jesús nos corrige con gracia. La palabra de Dios nos confronta, es decir, te hace ver lo que está mal para transformarte, no para condenarte. Jesús puede formar en nosotros un espíritu humilde que aprende, que espera y que se deja moldear a su imagen. Es por eso que aceptar la corrección es uno de los mayores desafíos en una época, nuestra época, que idolatra la autoafirmación. ¿Qué te dice el mundo? Que tú tienes la razón. En lo que tú quieras decidir, tú tienes la razón. No te dejes llevar por lo que te diga el pastor. No te dejes llevar porque diga un libro antiguo que está desfasado. Que evites toda incomodidad. Que debes rechazar lo que te critican. Sin embargo, el creyente maduro reconoce que Dios usa la reprensión a través de su palabra, a través de los pastores, a través de circunstancias difíciles que atravieses, para producir un crecimiento real. Hay que preguntarnos, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos está corrigiendo? ¿Cómo reaccionamos cuando sabes que lo que estás haciendo está mal de acuerdo a la palabra de Dios? Eso va a hacer que tú diferencies si tu alma de verdad está en un modo de humildad espiritual. Ahora, aparte de aceptar la corrección, también es importante que nosotros desarrollemos la paciencia. Esta paciencia es una virtud escasa en un mundo que exige rapidez. En el 2025 todo lo queremos rápido. Sabes que tu carrera, por ejemplo, dura 5 años, pero ya quieres terminar en 1 año. Como sea, ya quieres ya tener tu título. Muchos creyentes toman decisiones impulsivas. Hablan sin pensar o actúan motivados por el impulso. Pero la sabiduría bíblica nos enseña a desarrollar dominio propio, a calmarnos, tranquilizarnos y a esperar. Todo tiene su tiempo. Antes de responder, de repente a una persona que te ofende, pregúntate, si la respuesta que tú vas a dar refleja el carácter de Cristo. Practicar la paciencia también implica aceptar, subraya esto, anótalo si quieres, y mejor anótalo con papel o anótalo ahí en notas de tu celular, que tienes el aplicativo ahí. Aceptar, anótalo, los tiempos de Dios. Recuerda, hay oraciones que tardan en ser respondidas. Puertas que parecen cerradas. ¿Por qué no logras el trabajo? ¿Por qué no ingreso a la universidad? ¿Por qué no me caso? No sé. Procesos que se extienden más de lo esperado. En esos momentos, Dios no está ausente, está formando tu carácter para que sea más firme. Y aquí, cuando nos dijo esta expresión, la risa de los necios, significa que no debemos buscar distracciones superficiales que van a adormecer nuestra alma. Pregúntate, ¿cómo está tu balance en cuanto a tu entretenimiento y la lectura de la palabra? ¿Cuántas horas con el Netflix, por ejemplo? ¿Y cuántas horas con la Biblia? No estoy diciendo que borres tu cuenta de Netflix, ¿eh? Puedes ver Netflix, puedes ver tu YouTube, Prime o todo lo que quieras. Claro que hay que ver contenido que sea apropiado. Pero, ¿cuánto tiempo está dándole a la Biblia? ¿Cuánto tiempo está dándole a la adoración? ¿Cuánto tiempo está dándole al devocional? ¿No es cierto? Eso tienes que equilibrar en tu vida. En lugar de ello, entonces, en de buscar solamente distracciones superficiales, el creyente también necesita buscar la voz de Dios a través del estudio de la palabra, de la oración, porque esos momentos nos van a ayudar a corregir
a sanar y a ver cuáles son nuestros errores en la vida. Y la cuarta lección, sabiduría para vivir con prudencia y enfoque. Ahora leamos Eclesiastés 7, versículos del 10 al 13. La palabra nos dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Eclesiastés 7 del 10 al 13 nos está exhortando a evitar esa nostalgia ilusoria. Y tú has escuchado esta frase: los tiempos pasados fueron mejores. ¿Lo has escuchado? Esta es una señal de falta de sabiduría, aunque no lo creas. El decir el tiempo pasado fue mejor es la frase de un necio, para decirlo así. Salomón recuerda aquí que la sabiduría es mejor que cualquier herencia material que supuestamente te va a ofrecer protección, dirección o discernimiento. Porque el dinero puede perderse. En cambio, la sabiduría va a guardar tu vida y te va a dar estabilidad interior. Y en el versículo 13 se nos está invitando a contemplar la obra de Dios. Nos dice que hay que tener cuidado con las cosas torcidas, porque ningún ser humano puede enderezarlas. Ahora, esta afirmación no es de resignación, sino de reconocimiento de la sabiduría divina que nos está llamando a vivir con realismo, pero a la vez también con prudencia y dependencia. ¿Recuerdas tú la obra de Cristo? Porque Cristo encarna la prudencia perfecta y el enfoque eterno. Jesús nunca vivió añorando, diciendo el tiempo pasado fue mejor. Él avanzaba más bien su vida hacia adelante, valga la redundancia, pero de acuerdo a la voluntad del Padre. Incluso cuando esa voluntad lo llevó a la cruz. Jesús enseñó a sus discípulos a no preocuparse por el día de mañana, pero también a no vivir atrapados en el día de ayer. En Cristo vimos una vida centrada, obediente y alineada al reino de Dios. La muerte y resurrección de Cristo nos mostraron que Dios puede enderezar lo que no podemos hacer nosotros ni con nuestra nostalgia, ni con proyectos, ni nada, sino mediante la redención por medio de Cristo. En Cristo aprendemos que la verdadera sabiduría consiste en confiar en la obra de Dios, aun cuando no entendamos el camino. Ahora, ¿por qué se nos está diciendo que no tenemos que decir esa frase de el tiempo pasado fue mejor? Porque la nostalgia puede traer un refugio engañoso. Cuando nosotros idealizamos el pasado, vamos a perder la capacidad de obedecer a Dios que maneja el presente. Muchas veces decimos, antes la vida era más sencilla, antes la plata me alcanzaba más, antes estaba más sano, antes era más feliz, etc. Lo que quieras. Incluso dicen muchos, antes la iglesia era mejor, antes la iglesia era distinta, antes cantaban música más bonita, etc. Bueno, ya. Sin embargo, Dios está obrando hoy en tu vida, en estos tiempos concretos, con desafíos y oportunidades para tu vida. Y la sabiduría consiste justamente en reconocer dónde estás hoy, dónde quisieras estar, y buscar la voluntad de Dios aquí y ahora en tu futuro. Vivir con prudencia significa ser conscientes de ese impacto en tus decisiones, en el uso de tu tiempo, en las palabras que emites, en las prioridades espirituales y en la administración de tus recursos.
La persona sabia no actúa impulsivamente. La persona sabia examina, evalúa, ora y decide con sobriedad de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces la palabra nos está llamando a considerar la obra de Dios y nos está invitando a descansar en la soberanía del Padre Celestial. Y recuerda, hay situaciones, porque por más que quieras, por más inteligente que seas, por más plata que tengas, que no vas a poder cambiar. Temporadas difíciles, relaciones que se rompen, pérdidas, limitaciones, enfermedad. Así te vayas al John Hopkins, de repente esa enfermedad no se puede curar. Pero la fe que es madura no va a exigir controlar las cosas por tus propios brazos, sino reconocer que en Dios tienes tú la plenitud de confianza. Amén. Amén. Por ti mismo no vas a poder corregir las cosas torcidas en tu vida. Es Dios el único que puede hacerlo. Aprende a caminar en paz mientras que Dios cumple el propósito para tu vida. Amén. La sabiduría y el enfoque implican vivir mirando hacia adelante. No mires hacia atrás ya. Porque cuando tú dices tu vida pasada era mejor, si tú eres creyente, sabes muy bien que tu vida pasada no era mejor. Eras un pecador perdido. Estabas condenado al infierno en tu vida pasada antes de que conozcas a Cristo. Entonces no puedes decir, mi vida pasada era mejor. Tu vida va a ser mejor en el futuro, en la eternidad. Aquí y ahora es donde tú debes depender a Dios. Ya no vivas con los traumas del pasado, ya no vivas con las culpas del pasado, porque Cristo ya las limpió si ya has aceptado a Él como Señor y Salvador. Amén. Entonces el creyente prudente fija su mirada en Cristo, orienta su vida hacia lo eterno y se esfuerza en ser fiel en las realidades presentes, confiando que Dios está obrando incluso en lo inexplicable. A manera de conclusión, las enseñanzas que vemos aquí en Eclesiastés 7, de 1 al 13, nos recuerda que esta vida debajo del sol, como ya lo mencionó Salomón en capítulos anteriores de este libro, a veces es dura, está llena de contradicciones y está marcada por momentos difíciles que no elegimos. Sin embargo, en esa complejidad, Dios ofrece un camino seguro, la sabiduría. Ahora, no es una sabiduría arrogante o meramente intelectual. No está hablando de que tú conozcas diferente tipo de ciencia, no. Sino de una sabiduría que mira la realidad con honestidad, que recibe la corrección con humildad, que abraza la profundidad espiritual y aprende a vivir con enfoque y prudencia. A lo largo de estos pasajes hemos visto que los momentos serios son los que nos enseñan a evaluar la vida con verdad, que la tristeza es reflexiva para forjar un corazón profundo, que la corrección y la paciencia van a moldear nuestro carácter y que la prudencia nos libra de una nostalgia vacía y nos centra en lo que Dios quiere para tu vida hoy y para tu futuro. Pero esta sabiduría no es un ideal abstracto, ni un esfuerzo moral aislado. El modelo perfecto de la sabiduría lo encontramos en la persona de Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. En Él descubrimos cómo se ve una vida que es vivida plenamente bajo la voluntad del Padre. Jesús también enfrentó, así como nosotros, tristeza, pero no cayó en desesperación. Recibió el sufrimiento sin perder el enfoque. Caminó con paciencia en medio de la oposición y vivió cada día con una profunda conciencia de la obra de Dios el Padre. Cristo es la sabiduría encarnada que aquí en el libro de Eclesiastés anhelaba y que cada uno de nosotros la necesita ahora. Por eso, la invitación final de esta prédica es simple pero profunda. Confía en Cristo siempre. Confía en Jesús cuando la vida no es luminosa.
cuando la vida también es tranquila. Confía en todo momento, confía en Cristo en un día soleado, confía en Cristo en un día nublado. Confía en el carácter del Señor, en su gracia, en su camino. Y junto a esa confianza, busca la intención de la sabiduría que Él nos dio como modelo. Una sabiduría humilde, obediente, centrada en el reino, capaz de ver más allá de lo inmediato o de lo cercano. Porque en este mundo en el cual vivimos, que se encuentra distraído, que es superficial y que es apresurado, Dios está llamando a nosotros, a su pueblo, a vivir con profundidad, discernimiento y enfoque. Y de esa forma de vida, solo es posible cuando nosotros seguimos a Cristo de cerca, cuando dejamos que su ejemplo nos forme y cuando entreguemos nuestro corazón a su guía día tras día. Que Cristo sea nuestro modelo de sabiduría, nuestro refugio y nuestro camino seguro en todo tiempo. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la palabra que tú nos has enseñado. Gracias por estos consejos de sabiduría que encontramos en tu palabra para modelar nuestra vida de la mejor manera posible en medio de tanto caos que existe en nuestra sociedad contemporánea. Señor, ayúdanos a ser más sabios para poder caminar de acuerdo a tu palabra, para tomar mejores decisiones y para obedecerte más. Guíanos, Señor, en este camino. Susténtanos, Padre, alívianos de la manera posible, de acuerdo a tu soberanía, de enfermedad o problemas que podamos tener y seguir sirviéndote fielmente, Señor. Escucha el clamor de nuestros hermanos. Pueden tener diferentes tipos de necesidades. Susténtalos, Señor, porque en este mundo tan complicado requerimos de tu apoyo más que nunca. Y permite también que nosotros podamos crecer espiritualmente aún más y poder ser el faro que refleje tu luz hacia el mundo que está en tinieblas. Para ti sea la honra y gloria. Te pedimos esto en nombre de Cristo. Amén. Amén.